Nacional de México, Campus Chihuahua 2, agradece continuar con su presencia en este simposio Gestión de la Administración ante los retos digitales, en el que tendremos una conferencia la cual nos ayudará a adentrarnos y comprender mejor un tema en el que todos estamos familiarizados y nos cambió la vida. Me permito presentar en este momento al doctor David Arturo Acosta Baeza, de quien les comparto una breve información de sus logros profesionales. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua como médico cirujano y partero. Cuenta con un certificado en manejo avanzado en diabetes, diplomas en el sistema cardiovascular y renal en la diabetes, en novedades en diabetes, ciencia para el abordaje completo y ciencia e innovación en diabetes 2014. Dentro de su trayectoria, fue miembro de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, de la Academia para el Estudio de la Obesidad, capítulo Chihuahua, y de la Asociación de Especialistas en Cuidado y Educación en Diabetes. Presentándonos la conferencia Viviendo con el Virus, recibimos al doctor David Arturo Acosta Baeza. Les recordamos que al finalizar los 50 minutos de la conferencia, tendremos 10 minutos para contestar sus dudas. Y para apoyar al expositor, les recordaremos con una campanada que indica el término del tiempo de la conferencia. Así que solicito a nuestro auditorio mantener su cámara y micrófonos apagados hasta el final de la sesión. Bienvenidos y muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues les voy a dar una plática en relación a lo que ha sido vivir con esta pandemia, y quisiera empezar antes con una pequeña reseña histórica. La pandemia del COVID pues es un virus que apenas empezamos a escuchar a partir del principio del año 2020. Sin embargo, es un virus que nos ha acompañado durante muchos años, millones de años. Cuando yo estudiaba la carrera, se mencionó levemente ahí el virus, no nos daba gran importancia para nosotros en ese tiempo. Sin embargo, el día de hoy, si uno busca la palabra coronavirus, nos da en el buscador aproximadamente 1.240 millones de resultados o coincidencias en relación al coronavirus. Las enfermedades infecciosas siempre han sido una amenaza constante para la humanidad. Han estado presentes desde que nos empezamos a agrupar, que empezamos a formar sociedades, y ha sido algo con lo que hemos tenido que ir aprendiendo a vivir, y que es lo que nos ha causado cambios en nuestras conductas, inclusive hasta el día de hoy. Primero quisiera explicarles brevemente qué es una pandemia, cuál es la diferencia entre una pandemia y una epidemia. La epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga en un determinado grupo o en una población determinada, que esto puede afectar simultáneamente a un gran número de personas en un periodo corto de tiempo, y que puede poner en peligro los sistemas de salud. Una pandemia es un brote epidémico que afecta a una gran población, o básicamente todo el mundo, varias regiones extensas del planeta, ¿sí? Voy a hablar pequeñamente de la peste negra, que fue una de las primeras, una epidemia grande que tuvimos. Esta ocurrió durante la Edad Media. Se le atribuía a miasmas, que son lo que salía del cuerpo, tanto la respiración como los flujos que podían salir del paciente. Esta enfermedad era una enfermedad muy mortal, que causaba que el paciente tuviera tos, con sangre, fiebre, falta de aire, dolores de cabeza. Los ganglios linfáticos, que son áreas donde nosotros tenemos defensas, por decirlo así, se inflamaban tanto que era lo que le generaban bubones, y también así se le llamó peste bubónica. Había una variante en la que se diseminaba por todo el cuerpo, y que generaba manchas negras en la piel, y por eso también de ahí viene el nombre de peste negra. El origen de esta enfermedad se creía que era consecuencia de
de lo que les comentaba ahorita, de la salida de aire, de que sacaba el paciente. También hubo gente que pensó que eran maldiciones de origen astrológico. Me enfoco en esto porque aquí podemos ver cómo empezábamos nosotros a protegernos. Esta es la protección que utilizaban los médicos en ese entonces, que consistía en una túnica de tela gruesa, encerada. Se utilizaba una blusa que se introducía en los pantalones y se amarraba con unas botas. El sombrero, los guantes eran de piel y lo utilizaban para que no estar en contacto con el paciente. Si se fijan, utilizaban un pico muy grande. Este pico lo utilizaban porque aquí ponían flores aromáticas, pensando que así evitaban infectarse. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales que lo atribuían a la cólera de alguna divinidad secundaria a los pecados de los seres humanos. ¿Qué es lo que realmente se cree o qué es lo que pasó? Es que esta epidemia empezó en Asia y llegó en Europa a través de las rutas comerciales que se utilizaban en ese entonces. Los barcos de comerciantes genoveses llegaban que vivían de la epidemia, desde ahí se extendían por casi toda Europa, liberando regiones frías como Islandia y Finlandia. La transmisión se producía básicamente por las ratas. Aquí vemos una imagen donde se ve una persona que está siendo mordida por ratas. Eso todavía no se habían dado cuenta de la causa. Las ratas traían una pulga y esta pulga traía una bacteria que se llama Yersinia piscis. ¿Por qué es todo esto? Pues porque esto nos llevó a generar una evolución en la forma en que nos hemos ido cuidando, de usar este tipo de máscaras a después al cubrebocas con su bata y posteriormente a lo que ahorita estamos viviendo. Otra gran epidemia que tuvimos fue la epidemia de la viruela. Esta tenía una gran mortalidad, tenía por lo menos más de 10,000 años generando problemas en la humanidad. Tenía de 10 personas que se infectaban, 3 personas fallecían, aparte de que dejaba ahí secuelas físicas. Entonces, de esta enfermedad, pues son los orígenes de la vacuna. Aquí vemos una imagen de una persona que está inoculando la viruela a un niño tomado de pústulas de la vaca. Los principales iniciadores de esto, pues fue Lady Montagu y Edward Jenner. Lady Montagu hizo un viaje a Turquía en el que observó que la gente que estaba en contacto con las vacas, ya posteriormente no se enfermaban. Ella empezó a hacer este tipo de parolización que se llama, y posteriormente Edward Jenner, casi 100 años después, ya lo realizó de forma un poquito científica. Observó que tomaba de las pústulas de la vaca y se las inyectaba a un niño que se llamó Jane Phillips, de 8 años, y posteriormente alguien que estaba enfermada le volvió a poner en contacto con las sustancias de estas pústulas y observó que pues realmente ya no se enfermaba. Este es el último paciente que tuvo viruela, es Ali Mao, de 23 años, y su infección fue el 26 de octubre de 1977. Desde entonces ya no tenemos registro de este tipo de enfermedades. Otra gran epidemia que nos aquejó, pues, es la gripe española. Y esta tiene mucha importancia porque ha sido, una pandemia realmente que generó muchas muertes. Aproximadamente se hablan hasta de 100 millones de muertes. Se le llama gripe española porque España se encontraba en la Primera Guerra Mundial y España era un país neutro que entonces daba mucha información en relación a la gripe. Sin embargo, su origen parece ser que fue en Estados Unidos. Aquí encontramos a pacientes de la gripe en el hospital estadounidense Fort Riley, donde se registraron los primeros casos.
Si podemos ver, aquí está un cartel de cuáles eran las indicaciones que se daban en ese entonces para evitar lo que era la gripe española, que el término en inglés pues es influenza. Se pedía que se mantuvieran en lugares abiertos, que no entraran a teatros o lugares con mucha gente. La etiqueta de al estornudar o al toser cubrirse con el dorso del codo. También pedían que si alguien se encontraba enfermo, utilizaran el cubrebocas, y aquí vemos algunas personas utilizando cubrebocas, inclusive hasta a la mascota le pusieron su cubrebocas. Aquí vemos una pareja de Londres también usando una mascarilla, y en el cartel nos decía cómo realizar una mascarilla en casa. Si se fijan, todo esto lo hemos estado viviendo con la pandemia que nosotros estamos viviendo, y que realmente no ha habido muchos cambios en lo que ha habido en las otras epidemias o pandemias previas. Aquí están los diarios que les digo, de una foto de un diario español, donde también nos hablaba de gran cantidad de pacientes fallecidos, e inclusive gran cantidad de médicos que fallecían. Había partes donde ya se quedaban sin médicos y empezaban a buscar la forma de que alguien quisiera atenderlos, siempre y cuando fueran médicos. Por aquí había un artículo, uno de los artículos, había un artículo donde una persona se hizo pasar por médico, y lo que les hacía era darles nada más coñac. Aquí está. Coñac, gotitas de coñac, y ya después se dieron cuenta de que pues realmente no era médico. Digo, así ha habido ahorita pues grandes discusiones entre algunos tratamientos que están aprobados, algunos otros que no están aprobados, pero igual. Esta es una gráfica donde vemos las curvas de mortalidad en la gripe española. Si se fijan, esa vez tuvo tres picos. Este es el tercero. Aquí yo puse esta flecha porque cuando yo conseguí esta diapositiva fue cuando empezábamos nosotros con el COVID, por marzo, más o menos, y este segundo pico era en diciembre, que correspondía más o menos al pico que íbamos a tener en diciembre. Entonces, si se fijan, otra vez, como que la historia se vuelve a repetir. Hoy tenemos mucha más información, se está reportando de forma constante cada país los casos que presentan. Entonces, algunos ya van en la cuarta, quinta ola de la pandemia. En el 2009, México presentó lo que es la influenza, la gripe porcina o la gripe H1N1. Esto no es nuevo. De la gripe española a la influenza hubo más casos de gripe. Generalmente se espera que cada 50 años en promedio se presenten episodios así de mutaciones de influenza que nos pueden llegar a poner en peligro a nosotros como sociedad o como humanidad por la gran cantidad de casos que puede llegar a haber. México la reportó el 17 de marzo del 2009. Sin embargo, la OMS reporta que el primer caso que se registró fue un niño de 10 años en San Diego, California. Este niño viajó a Veracruz y de ahí empezó a haber casos en Veracruz. Nuestro paciente cero, el paciente que presentó el primer, que fue reportado con influenza, fue este niño, Edgar Enrique. En ese entonces tenía 5 años. Él vivía en la comunidad de Perote, en Veracruz, en la Gloria, perdón. Y de ese niño se reporta que hubo 1,300 personas infectadas en una población de 400,000 habitantes. En 4,000 habitantes, perdón. Se le realizó esa estatua en honor a él. Ahí se esperaba que se hiciera un hospital, y hubo una serie de situaciones no muy agradables después de que este niño se volvió famoso ahí en ese subpoblado. Las medidas que se utilizaron en ese entonces, ustedes las pueden ver aquí. El uso de cubrebocas fue lo que más se utilizó. También hubo cierres de las actividades que hacíamos.
Y finalmente, pues ya les voy a hablar un poquito de lo que es el coronavirus. El coronavirus, les digo desde un principio, no es algo nuevo. Hemos tenido 3 casos de coronavirus que nos han afectado, no en la medida como el de ahora, pero sí que tuvieron grandes casos. El primero fue el SARS-CoV-2, que más o menos se presentó en el 2002, y luego después se presentó el MERS. Ese es el virus que tiene mayor letalidad. Más o menos tiene como un 55% de letalidad, y actualmente pues estamos con el SARS-CoV-2. Bueno, ¿de dónde se originó este? Pues se originó, el SARS-CoV-2 fue reportado por primera vez el 7 de enero del 2020. Sin embargo, ya en diciembre del 2019 se reportaron 27 casos de una neumonía de causa desconocida y de características diferentes a las neumonías que estábamos acostumbrados regularmente a ver, que era la neumonía bacteriana. Aquí les pongo la foto de el médico Li Wanlian. Este médico es un médico oftalmólogo que empezó a notar los casos. Él fue el que empezó a hacer los reportes de los casos de neumonía y empezó a notificar a sus compañeros sobre una neumonía típica que presentaba ciertas características en la forma de respirar de los pacientes. Sin embargo, el gobierno chino lo censuró. La policía de Wuhan lo amonestó y lo obligó a firmar una carta donde se retractaba de todo lo que estaba él diciendo. Inclusive se le fue suspendido de sus actividades como médico. Sin embargo, pues él firmó esta carta y volvió a sus actividades de médico. Sin embargo, él contrajo el virus y falleció el 7 de febrero del 2020 también. ¿Qué pasó en México? En México el coronavirus llegó aproximadamente 103 días después de que se hizo el primer reporte. Tenemos el paciente cero, fue un paciente que venía de Italia, se detectó el 27 de febrero del 2020 y fue dado de alta sin ningún problema el lunes 2 de marzo. Sin embargo, el primer paciente que falleció fue 20 días después del inicio de los casos, el 18 de marzo. Este paciente tenía antecedentes, pues, diabetes, obesidad, y se sospecha que se infectó en un concierto de rock ahí en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros empezamos a hacer? Cuando nos enteramos de que ya estaba el virus en México, empezamos con capacitación y con simulacros. Aquí en esta foto estamos haciendo un simulacro de una paciente que es una compañera, en ese entonces era médico pasante, que simulaba ser una paciente con síntomas de COVID. Aquí yo ya estoy vestido con el equipo que nos recomendaban para la protección contra COVID. Y aquí señalo con una flecha, aquí tenemos los trajes blancos que tanto se veían en la tele en China, que utilizaban ellos. A nosotros aquí en México esto no era algo que quisieran que utilizáramos, nos querían vestidos así. Realmente era algo que nos generaba pues mucho miedo a todos los médicos. El gobierno federal nos empezó con un programa de capacitación de COVID muy intensivo, donde nos pedían varias pláticas que estuviéramos nosotros mismos estudiando, mientras ya empezábamos con la atención del COVID. Aquí viene cómo es lo del coronavirus, una imagen del coronavirus. Nos menciona los virus que les comenté previamente, el MERS, el SARS-CoV-1. Y, por ejemplo, aquí vemos una imagen electrónica del virus. ¿De por qué se llama coronavirus? Pues son estos puntitos que se ven que le hacen semejar una corona alrededor de este virus. Como les decía al principio, pues el virus tiene mucho tiempo con nosotros. Aquí hay una recopilación en fechas. Ya de 1950 a 1960, pues ya existía el coronavirus o ya lo habíamos reportado. Y era una de los virus que nos podía causar un resfriado común. Posteriormente, en el 2002, se presentó el primer caso de SARS-CoV-1, igual en China.
También pues empezó a generar gran mortalidad, sin embargo no se expandió tanto como lo hizo el COV-2, y posteriormente apareció el virus del MERS, que les digo, sí tenía una alta mortalidad. Que fijan, ha habido otros casos de coronavirus que han generado problemas, pero que no nos han alertado tanto como lo fue el SARS-CoV-2. Aquí viene una recopilación de cómo fueron los sucesos. Se reporta en diciembre de 2009 27 casos de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. El 7 de enero reporta China este virus, ¿sí? Y se le da el nombre de nuevo coronavirus o nCoV 2019. Posteriormente hay más casos, se empieza a diseminar por Asia, Japón, Corea, Estados Unidos, y finalmente el 30 de enero la OMS lo declara como una pandemia, ¿sí? El 11 de febrero el 11 de febrero se declara como una pandemia, y el 11 de marzo es cuando ya empezamos con el problema del virus a nivel mundial. Vimos también, nos enseñaban el mecanismo de cómo infecta el virus, se los quise poner, es un poquito sencillo. El virus tiene una protección, tiene la proteína S, que es lo que se está utilizando en algunas vacunas actualmente, tiene su material genético y tiene otras proteínas que lo ayudan para infectar. El virus llega a una célula humana, se acopla con la célula y permite, por medio de la proteína S, permite que esta célula abra su camino para la recepción del material genético que se llama ARN. Dentro de la célula tenemos un material o un órgano que se encarga de leer este material y darle información para hacer lo que le está indicando este material genético. En este caso, pues, es volver a replicar el virus. Aquí estamos ya con la replicación del virus, y aparte pues está la formación de toda la estructura del virus, que son las proteínas, la membrana que lo protege. Cuando una vez se forma todo esto, pues ya es expulsado. De un solo virus que infecta una célula se pueden llegar a producir de 10,000 a 100,000 células, material del virus. La vía de transmisión que nos enseñaban en ese entonces, pues era en base a gotas, aerosoles y el contacto, que era lo que más nos hacían referencia, que el COVID era un virus bastante pesado y que el mecanismo de infección era tocar una superficie infectada por el virus y nosotros llevarlo a la cara. Hay un estudio donde en promedio tocamos nosotros 23 veces por hora la cara, entonces imagínense el miedo que nos generaba a los que estábamos en contacto con el COVID, tocarnos la cara, y teníamos la duda siempre de si nos habíamos lavado de forma correcta las manos. Aquí les pongo los signos y síntomas más frecuentes del COVID. Es bien importante el periodo de incubación. Una vez que alguien está en contacto con el virus, va a desarrollar síntomas de 5 a 9 días en promedio. Lo más común era los 5 días, sin embargo, podía llegarlo a presentar hasta 14 días. Los síntomas más comunes, pues, era la fiebre, la tos seca y la falta de aire. ¿Sí? Otros síntomas es el dolor de cuerpo, dolor de garganta, los problemas gastrointestinales como náuseas y diarrea, y parecer de forma gradual. Ya datos de gravedad, tenemos lo que es la falta de aire, presión muy baja, una presión inadecuada para que el cuerpo funcione de forma adecuada, y esto que nosotros le llamamos saturación de oxígeno, que es lo que más se utiliza o han visto en los aparatitos que nos ponemos en los dedos. Y de aquí quiero hacer un paréntesis, porque algo que vimos cuando empezó con el COVID, pues es la hipoxemia silenciosa o feliz. El primer paciente que yo recuerdo en hospital llegó con una saturación de 40%, pero él llegó en su propio pie, llegó sin dificultad para respirar, simplemente saturando esa cantidad y sus extremidades de un color violáceo, morado. Entonces esto nos generó mucho problema, porque a la hora que el paciente llegaba grave, en esas situaciones algo de gravedad, pues tenían la duda de por qué los queríamos hospitalizar, o inclusive hablar de la ventilación mecánica, porque ellos no se sentían mal. Entonces por eso se le llamaba la hipoxemia feliz.
Para nosotros hemos manejado para el diagnóstico de caso sospechoso la definición operacional. Esta definición ha ido cambiando conforme fue avanzando la enfermedad. Esta es de las primeras definiciones que teníamos, en la que se reportaba a caso sospechoso a cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días hubiera presentado al menos 2 de los síntomas que se le llaman síntomas principales o mayores, que es tos, fiebre o dolor de cabeza. Aquí viene un asterisco, en los niños es irritabilidad. Tenía que presentar 2 de estos síntomas más alguno de estos otros síntomas, ¿sí? Que si le falta el aire, pues ya nos hablaba de gravedad, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, dolor de garganta, escurrimiento nasal, irritación ocular y dolor en el pecho. Dentro de las definiciones operacionales, pues es el caso confirmado. Solamente podemos decir todavía que un paciente tiene COVID si sale positivo a las pruebas que se le hace. En ese entonces, pues era la PCR, la prueba de PCR, y que solamente este laboratorio era el único que podía avalar el diagnóstico. Entonces, imagínense un país entero tomando muestras y mandándolo simplemente a este lugar que era el único que nos podía dar el diagnóstico. Eso nos causaba mucho retraso en el diagnóstico de decir si tiene COVID. Y otra cosa importante, el gobierno federal nos pidió que solamente el 10% de los pacientes que viéramos se les hiciera la prueba, es decir, de 10 pacientes que veía, uno se le iba a hacer la prueba y los otros 9 se iban a quedar como caso sospechoso, que eso es lo que se llama el método Centinela. ¿Qué más hicimos? Se prepararon los hospitales para hacer una reconversión hospitalaria. ¿En qué consistía esto? Pues en preparar áreas de triage, ¿sí? En donde se recibía en un inicio pacientes con algún síntoma respiratorio, ¿sí? También se hizo la preparación de las áreas de revisión donde se pedía que tuvieran un ambiente adecuado para el buen flujo del aire. Se tenía en mente pues preparar áreas especiales para hacer procedimientos como lo es la intubación, la aspiración de las secreciones de la vía aérea. Un paciente que se encuentra intubado, hay que estar sacando las secreciones y pues son procedimientos de mucho riesgo en los que en un inicio pues era tener presión negativa, aquí lo menciona, presión negativa con un recambio de aire de 12 veces, cosa que pues, aquí yo jamás lo vi. Inclusive el Hospital de Enfermedades Respiratorias que existe en la Ciudad de México no tenía esa infraestructura, tenía como 2 o 3 cuartos que podían llegar a generar ese tipo de cuidados, pues. También se preparó el hospital para suspender la atención en pacientes que no fueran urgentes. Se preparó para liberar los equipos. ¿Cómo era esto? Nosotros íbamos cerrando salas del hospital. Por ejemplo, en un inicio empezamos con 4 salas del hospital. Conforme fue habiendo más casos, se iban cerrando más salas y se iba quitando espacio para otro tipo de áreas, como era la de cirugía, la de traumatología. ¿Sí? Y en el escenario más catastrófico que nosotros teníamos, que era saturar en el hospital donde yo estaba, eran dos pisos, era saturar los 2 pisos y empezar a utilizar los consultorios como cuartos de observación, hacer cambio para poner tanques de oxígeno, todo lo necesario para poder atender la mayor cantidad de gente. No llegamos a esa cantidad de pacientes, pero sí se utilizaba por lo menos 1,5 pisos en pacientes con COVID. ¿Qué más? Los insumos, prepararse para insumos, pues fue un gran reto ahí para los administradores de tener todo lo que requeríamos en cuanto al equipo de protección, como los medicamentos que se utilizaban, inclusive como se intubaba a tanta gente a nivel nacional, que hubo desabasto de medicamentos para inducirlos para que se durmieran durante todo el procedimiento y mientras estuvieran en la ventilación mecánica. También hubo un gran esfuerzo por capacitar inclusive al personal de limpieza, desde cómo tenían que limpiar camas, las técnicas que utilizaban. Aquí les pongo lo que nos mandaba el gobierno para el equipo de protección, y eso era lo que ellos recomendaban. A los personales de vigilancia,
asistentes médicos y de trabajo social, nada más les pedían que hicieran un buen lavado de manos y una mascarilla quirúrgica. ¿Sí? Ese era el equipo que ellos recomendaban. Especialmente me tocó ver trabajadoras sociales infectadas y que estaban graves. A los médicos y enfermeras de primer contacto, el médico familiar que estuvieran en consulta regular, se les pedía lavado de mano, mascarilla quirúrgica y guantes. Los consultorios de medicina familiar también hicieron su reconversión y tenían médicos familiares encargados de hacer un triage, una valoración inicial. A ellos se les pedía que trajeran lavado de manos, mascarilla KN95, guantes, bata, gorro y lentes. Al médico de triage respiratorio era el mismo equipo de protección, y a los que tomaban muestras eran el mismo equipo de protección. ¿Sí? A los de ambulancias, se fijan, es el mismo equipo de protección. Sin embargo, lo que yo quería aquí que vieran es que nunca se utilizó o nunca se nos indicó el uso de los trajes blancos que ustedes veían, que nos cubrían la cabeza, que nos daban la mayor protección, porque eso lo consideraban para otras enfermedades mucho más infecciosas como el ébola. Entonces, eso era todo lo que teníamos de nuestro equipo de protección. Les voy a poner un video de un médico que describe cómo fue durante toda esta pandemia en Nueva York, y ahorita les sigo hablando. They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment. We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips, we turn off the ventilator, and wait. Your hands upon theirs. You think of their family at home sobbing. Someone starts saying a prayer. You can't help but cry. This isn't what we do. Wake up at 6:30 a.m. Priority is making a big pot of coffee for the whole day. Because the place by the hospital is closed. The Starbucks too. It's all closed. On the walk, it feels like Sunday. No one is out. Might be the freezing rain, or it's early. Regardless, that's good. Walk in for your 8 a.m. shift. Immediately struck by how the calm of the early morning city is transformed. The bright fluorescent lights of the ER reflect off everyone's protective goggles. There's a cacophony of coughing. You stop, mask up, walk in. You take sign up from the previous team, but nearly every patient is the same, young and old. Cough, shortness of breath, fever. They're really worried about one patient, very short of breath, on the maximum amount of oxygen we can give, but still breathing fast. You immediately assess this patient. It's clear what this is and what needs to happen. You have a long and honest discussion with the patient and family over the phone. It's best to put her on life support now, before things get much worse. You're getting set up for that, but you're notified of another patient coming in. You rush over. They're also extremely sick, vomiting. They need to be put on life support as well. 2 patients in rooms right next to each other, both getting a breathing tube. It's not even 10 a.m. yet. For the rest of your shift, nearly every hour you get paged. Stat notification, very sick patient, short of breath, fever, oxygen 88%. Stat notification, low blood pressure, short of breath, low oxygen. Stat notification, low oxygen, can't breathe, fever. All day. Sometime in the afternoon, you recognize that you haven't had any water. You're afraid to take off the mask. It's the only thing that protects you. Surely you can last a little longer. In West Africa during Ebola, you spent hours in a hot suit without water. One more patient. By late afternoon, you need to eat. Restaurant across the street is closed. Right, everything is closed. But thankfully, the hospital cafeteria is open. You grab something, wash your hands twice, cautiously take off your mask, and eat as fast as you can. Go back, mask up, walk in. Nearly everyone you see today is the same. We assume everyone is COVID-19. Where did all the heart attacks and appendicitis patients go? It's all COVID. We're all being asked to do things we've never done before. Try to predict which COVID patient will crash if you send them home and which won't. Talk to palliative care. Talk to family members. Long discussions about likely outcomes. Listen as family members sob. They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment.
We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips, turn off the ventilator, and wait. Your hands upon theirs. You think of their family at home sobbing. Someone starts saying a prayer. You can't help but cry. This isn't what we do. You stand by, you wait. This isn't what we do. You stand by, you wait. Time of death, 7:19 p.m. When your shift ends, you sign out to the oncoming team. You share concerns of friends throughout the city without personal protective equipment, hospitals running out of ventilators. Colleagues have already gotten ill. Some have survived the disease. Unfortunately, other colleagues in the city have not. Before you leave, you wipe everything down. Your phone, your badge, your wallet, your coffee mug, all of it, drowned it in bleach. Everything in a bag, take no chances. You walk out and take off your mask. You feel naked and exposed. Streets are empty. You get home, you strip in the hallway. It's okay, your neighbors know what you do. Your wife tries to keep your toddler away, but she hasn't seen you in days, so it's really, really hard. Run to the shower. You look in the mirror. Indentations of the goggles are still deep on your face. Blisters on the bridge of your nose. Hot shower. Rinse it all away. Never happier. Time for family. We were too late to stop this virus. Full stop. But we can slow its spread. Stay inside. Social distancing is the only thing that will save us now. I survived Ebola. I fear COVID-19. This virus has not only infected people all over the world, but it's highlighted. It's amplified the inequalities that have existed for way too long. At this moment of global crisis, we need global solidarity. And never, ever have scientists, frontline providers, grocery workers, and people doing everything that they can every day to keep our society functioning throughout this. Never have they been seen as the heroes that they really are. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito de la experiencia que tuve yo. Aquí podemos ver, este fue mi primer día que empecé a atender a pacientes con COVID. Se fijan, este es el equipo que nos dieron de protección. Estos goggles, una mascarilla N95, el gorro y la bata. Este equipo para mí realmente no lo toleré. Duré una semana, me generaba dolores de cabeza terribles. Por los lentes me daban una sensación como si trajera lentes de aumento que no eran los míos, más el uso de esta mascarilla tan apretada que nos generaba este tipo de lesiones y que sí, en algún momento llegué a presentar ampollas en la nariz. Aquí este es mi primer día cuando ya empezamos a atender pacientes en hospital. Ya me había conseguido este tipo de mascarilla y aquí atrás es la entrada al área COVID que teníamos en ese entonces. Entonces, realmente pues era una sensación de mucho terror porque siempre pensaba cuando iba a esta área que parecía un kamikaze porque iba realmente a enfrentarme con un virus que no sabía en qué momento me podía llegar a infectar, cuándo iba a romper esta pequeña protección, que era realmente lo que más nos interesaba mantener de forma adecuada. En ese entonces, de todas formas, nosotros creíamos que todo esto nos protegía muchísimo en cuestión del COVID, el lavado de manos extenso. La enfermedad del COVID o la atención del COVID ha sido para todo el personal de salud bastante desgastante del hecho de generar mucha ansiedad. Este es un oxímetro, este es mi dedo, este es mi nivel de saturación, pero esta es mi frecuencia cardíaca. Era tanta la ansiedad que yo tenía al atender los pacientes que me generaba arritmias y llegaba a tener frecuencias de 37 y de repente llegar a tener frecuencias tan altas. Radiografías, me tomé infinidad de radiografías temiendo por estar infectado por COVID. Aquí tenemos un paciente que nos llevó mucho esfuerzo. Cuando un paciente está muy grave, que ya se encuentra en ventilación mecánica y que no tenemos más opciones, al menos en este hospital, la última era ponerlos boca abajo. Esto favorecía que el pulmón se oxigenara mucho más y este paciente pues salió adelante. Aquí tenemos cuando empezamos
a ponerlos boca abajo, que es lo que les digo, no se alcanza a ver en la imagen, pero esta paciente estaba de 60, aquí yo veo 99, y pues aquí voltear un paciente implicaba tener a 6 personas para tener que hacer eso, cuando realmente éramos el enfermero, yo y otra enfermera que andaba ahí fuera. Era un mundo modelo. También aquí estamos atendiendo en otra área a otros pacientes, y finalmente llegó lo que tanto tuve miedo. Esta es una infección por COVID, este es mi pulmón. Aquí está la infección. Generalmente los pulmones se deben de ver así. La neumonía que yo tuve fue grave, pero sin requerir ventilación. Simplemente fue mi afectación, y un poquito aquí que no se ve en la foto. Después de la infección, pues ya no quise arriesgarme en mi vida y empecé a buscar equipos de protección un poquito más completos, que esto es lo que recomendaba en Estados Unidos que se utilizaran para protección. Nos volvimos unos expertos en poner ventilación mecánica. Utilizamos estos equipos que nos permiten ver a través de las cuerdas bucales y poder poner un tubo para de ahí conectarlos a un equipo que nos da la ventilación mecánica. La preparación para esto pues es bastante extensa. No somos los especialistas en ese tipo de ventilación, pero tampoco no había la cantidad de personal para hacerlo. El gobierno lo que hizo fue generar equipos COVID, que se les llaman. Era escoger 5 médicos para atender a pacientes. Había uno que era líder, que era un médico intensivista, y él era el que nos guiaba en caso dado de que tuviéramos alguna duda para atender nosotros 5 pacientes intubados. Así era la guía de comunicación. Estas son las imágenes que vimos, muy fuertes, muy tristes, de pacientes con ventilación mecánica. Vean la cantidad de equipo que requieren, de bombas, de medicamentos, y que esto se repitió durante todo el 2020 en todas las salas. Les quise poner estas imágenes de cómo funciona más o menos la infección del COVID, y que espero que cambie un poquito la percepción del cuidado que tenemos. Esta es como lo representamos el COVID, ¿sí? Los puntos rojos, y el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos como puntos negros. Mientras nosotros estamos respirando, estamos exhalando dióxido de carbono, respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Conforme estamos en una habitación cerrada, los puntitos negros del dióxido de carbono se empieza a volver cada vez más. Si nosotros abrimos una ventana, logramos que salga este dióxido de carbono, pero no es suficiente. Se recomienda tener 2 ventanas abiertas para que haya una ventilación cruzada. Cuando alguien tiene COVID, que lo vemos aquí con los puntitos blancos, las mamparas no nos sirven de nada, porque al final de cuentas el virus empieza a andar por toda la habitación. ¿Por qué se usaban mamparas? Porque creíamos antes que el virus caía al 1,5 metros y ahí se quedaba. Sin embargo, después descubrimos que el virus se mantiene flotando. Entonces, aunque tengamos una mampara, mientras el virus lo esté respirando a alguien, va a seguir saliendo por todo el cuerpo. La distancia, la sana distancia, si estamos en una habitación cerrada, de nada nos va a servir, porque entre más tiempo esté la persona soltando el virus, pues se va a ir llenando la habitación, y al final de cuentas la persona va a respirar este virus. También tiene que ver la cantidad de virus que respiremos. Si respiramos una pequeña cantidad, no nos va a enfermar, no nos va a infectar, pero si empezamos a respirar una gran cantidad de virus, pues sí, ya va a generar la enfermedad. También tiene que ver, si hablamos, si gritamos, si cantamos, si tosemos, vamos a arrojar más virus dependiendo de la intensidad con la que hablemos. Esta imagen las tomé del internet. Es una persona que decía que detuvieran el teatro de la higiene. ¿Por qué? Porque podemos tener muy limpio toda la habitación, pero mientras la persona siga respirando el virus en una habitación cerrada, pues de nada nos va a servir. Sí sirve para otro tipo de enfermedades, pero las enfermedades respiratorias pues no nos dan ningún beneficio. Al igual, nos bañamos en gel, pero mientras esté respirando la persona, pues va a ser la misma historia. Y es todo. Les quiero agradecer por su atención. Puse esta mascarilla porque esta fue la que me acompañó en el tiempo más fuerte del COVID. Desgraciadamente fue la que se rompió, y fue donde yo me infecté intubando a un médico compañero. Y sería todo. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia y compartirnos un poco de su conocimiento y pues su experiencia ante esta situación que estamos pasando. Entonces, a continuación empezaremos con la sesión de preguntas y o comentarios.
Entonces, no sé si alguno de los alumnos o algún docente tenga una duda o algún comentario para el doctor. Adelante, Jesús Elías Ponce. Sí, yo nada quiero preguntar por qué les dijo el gobierno que hicieran lo de los casos Centinela. Pues eso es lo que la Secretaría de Salud consideró. Sí se utiliza utilizar esa metodología. Cuando tuvimos la pandemia del 2009 de la influenza, se utilizó esa metodología y es una metodología que sí sirve. Sin embargo, en lo personal, en la opinión personal, con el COVID, como era un virus con unas características muy diferentes a lo que ya conocemos, para mí era inadecuado, ¿verdad? Pero sí se utiliza eso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la prueba a todos los pacientes, entonces empieza a hacer estadística, tomar algunas muestras y de ahí decidir qué tantos casos hay. Pero aquí en la situación del COVID era detectar la mayor cantidad de pacientes y aislarlos. Entonces, lo que yo en lo personal tomé fue la definición operacional que todavía hoy en día la utilizamos y ante la mínima sospecha yo aíslo. Ahorita ya les hacemos la prueba de antígeno, que es una prueba que nos da resultados en 15 minutos, pero que tiene muchos falsos negativos. Entonces, siempre hay que tener una alta sospecha en cualquier paciente con enfermedad respiratoria y tomar las precauciones para evitar más contagios. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Edgar Jesús Antonio. Adelante, Edgar. ¿Sí me oye, doctor? Sí. Mi pregunta es de qué tan cierto es lo de si es muy bueno tener las 3 dosis de vacunas, que están diciendo que eso sería ya como estar completamente vacunados. Sí, es muy bueno. Ahorita lo que yo estoy viendo precisamente esta semana, que ha habido un repunte de casos muy fuertes aquí en la ciudad de Chihuahua, lo que estamos viendo es que son los pacientes que se vacunaron al principio. El sistema inmunológico genera una memoria cuando nos ponemos la vacuna contra COVID y conforme va pasando el tiempo, pues va olvidando por decirlo así, la forma del virus y ya no lo empieza a detectar de igual forma. Entonces empiezan a haber casos de infección nuevamente en pacientes ya vacunados. Ahorita el gobierno de Estados Unidos, que es el que ya lo está haciendo, tenía como indicación ponerles el refuerzo, el booster, a los pacientes que tuvieran factores de riesgo. Y hace poquito ya quitó ese candado, entonces ya es todo paciente que tenga más de 6 meses de que se aplicó la vacuna, se puede volver a poner el booster de la vacuna. Nada más son la de Moderna y la de Pfizer. Las demás hasta ahorita no se ha autorizado en ninguna parte una segunda aplicación, una tercera aplicación. Ok, profe. Y ya como última pregunta, quería saber si es muy seguro lo que dicen que se puede hacer las dosis mixtas, que por decir pueden tener una... Edgar, te estás trabando. Perdón, ¿sí se oye? Sí. Listo. Bueno, mi última pregunta sería que ¿qué tan seguro es lo de tener dosis mixtas, por decir que le pongan una dosis de AstraZeneca y una de Pfizer? Ahorita es el esquema que se está utilizando en Europa. En Europa están utilizando este esquema y se ha visto que tiene mucha mayor protección. ¿Por qué es esto? Pues porque la vacuna de Pfizer es el ARN de la proteína de espiga y la de AstraZeneca utiliza otra tecnología donde ya viene con otra, ¿cómo le diré? Como con otra bacteria, otro virus, que es el vehículo para poder lograr la inmunidad. Entonces son 2 puntos diferentes que el sistema inmunológico pudiera detectar. Se ha visto buenos resultados. En lo personal, a mí me hubiera gustado haber recibido este tipo de inmunización, una con Astra y otra con lo de Pfizer. Muchas Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Isaac Daniel González. Adelante, Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Más que pregunta es solamente un comentario. Yo no sé cuántos pacientes que usted tuvo le agradecieron por su servicio
Supongo que no muchos lo hicieron o tal vez casi ninguno. Realmente, pues yo creo que hablo por muchos, si no es que por todos, que pues le agradecemos enormemente lo que hizo porque pues, o sea, qué barbaridad de verdad. Usted estuvo ahí, pues en el frente de batalla, estuvo frente a las personas infectadas, personas enfermas, y usted con toda la actitud, todos los días estuvo para ellos durante meses y meses de trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, pues, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. ¿No? Ustedes, pues es un héroe, ¿no? Al menos nosotros lo consideramos así. Muchas gracias, muy amable. De todo me tocó vivir el coraje de la gente de por qué pasan ciertas cosas, agradecimientos también si hubo gente que desgraciadamente, y eso es algo que mucho me marcaba cuando yo los iba a entubar, después de hablar, como lo decía en el video, duraba uno hasta un día hablando con ellos, y después de esta charla, cuando aceptaban que empezábamos la ventilación mecánica, que me ofrecían, no, saliendo de aquí nos vamos a ir a pistear, me decían, o a festejar, o cosas así. Era muy fuerte, la verdad, porque era un volado, no sabíamos quién iba a salir de esa situación. Pero muchas gracias por agradecerme el trabajo. No, nada, gracias a usted, doctor, de verdad. A continuación, Brian Aragón. ¿Tiene otra pregunta? Sí, buenas tardes primeramente y gracias por la conferencia. Pero yo tenía una duda, haz de cuenta que a mí me dio COVID en Semana Santa, antes de Semana Santa, y se fue el olfato y todo, ¿no? Entonces al momento de volver me regresó mal. Entonces me puse a investigar y resultó ser que era parosmia. Entonces fui a hacerme estudios y todo eso, entonces me dijeron que realmente no había cura. Entonces yo quería preguntarle que si había algún método o algo así para bajar eso más bien. No para curarlo, sino para ver si se podría bajar. Pues bienvenido al grupo, ya somos otro más de los que nos quedamos con perversión ahí del olfato. Lo que se ha reportado hasta ahorita es que el 95% de los pacientes que pierden el olfato lo vuelven a recuperar. Solo el 5% ya no lo vuelve a recuperar al 100%. Y sí hay rehabilitación física, al menos aquí en México no, Estados Unidos sí tienen. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro olfato otra vez? Es hacer ejercicios, por ejemplo, oliendo café, pero con los ojos abiertos, estar viendo qué es lo que estás oliendo y identificando el aroma que está tu cuerpo respirando. Eso se recomienda hacerlo diario, café, perfumes, la gran cantidad de aromas que uno pueda ir identificando para ir otra vez volviendo a entrenar cómo huele cada sustancia. Digo, en Estados Unidos sí se hacen, aquí no he visto nada más que esta recomendación que yo les estoy dando. Muchas gracias, profesor. Bien. Doctor. Ok. En Eunice Martínez, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su exposición. Y mi pregunta es, ¿puede una persona con una enfermedad autoinmune vacunarse? Sí, de hecho, pues son los pacientes de los que consideramos del grupo de riesgo que hay que vacunar. De todas formas, aún así, los pacientes con este tipo de enfermedades pues tienen sus médicos que son subespecialistas y que se recomienda que tengan una gran comunicación con ellos antes de tomar cualquier decisión. Pero sí es importante vacunar la mayor cantidad posible de gente porque al final de cuentas el beneficio es para todos. Cada persona que se vacuna nos beneficiamos todos para que esto disminuya o sea menos grave cada vez. Ok, muchas gracias. Bueno, las dudas y comentarios que falten se las vamos a hacer llegar al doctor para poder contestárselos a los alumnos que faltaron. A continuación, pues me voy a permitir hacer la lectura del reconocimiento que se le hará a nuestro expositor. Entonces voy a hacer lectura de él. El Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua II,
otorga el presente reconocimiento a el doctor David Arturo Acosta Baeza por su destacada conferencia Viviendo con el virus, en el simposio Gestión de la Administración ante los retos digitales. Enseñar para producir, producir para crecer. Chihuahua, Chihuahua, a 24 de noviembre de 2021. Firmado por la doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, directora del plantel. Y pues no queda más que agradecerle, doctor, por su tiempo y por esta conferencia. También agradecemos a todos por su amable presencia y los invitamos a las siguientes conferencias que tendremos a lo largo de nuestro simposio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.